Bueno, vamos a comenzar, queridas amigas y amigos. Vamos a presentar este librito. Uno lo dice así en tono jocoso porque realmente si lo revisamos desde el punto de vista físico es un librito, pero es un libro gigante cuando uno pone a leerse. Yo estuve anoche leyendo uno a uno los artículos. Yo siempre leo los artículos de Pedro, pero anoche, por la necesidad de ser moderador hoy, estuve leyendo uno a uno los artículos. Pasa adelante, por favor. Ahorren saludos. Sí, porque una mala costumbre que tenemos los latinoamericanos es que llegamos tarde. En vez de llegar avergonzados, llegamos pantallando como que si no fuera horrible llegar tarde. Siéntese aquí, mi querida amiga. Allá, mira, aquí se puede. Aquí. No, mi amor, aquí. Aquí, mi reina, aquí. Ahí. Las mujeres bonitas tienen que sentarse donde se vean. Óyeme, pero mejor septiembre. No hagas caso, es un poquito. Es que me perdí. ¿Tienes a Ángela ahí? Sí, ya lo vi. Gracias. Bueno, entonces les decía que la impresión mía, perdón, la impresión mía, poeta Ángel, cuando usted esté leyendo un poema, yo me voy a poner a hablar de béisbol. No Les estaba diciendo que a mí me encanta leer las cosas que Pedro escribe, por varias razones. La primera es que Pedro es una demostración muy contundente de lo que es el autodidactismo. Es una persona que se formó con su propio esfuerzo. Cuando nosotros estábamos en la universidad echando broma y éramos dirigentes universitarios, nos estábamos formando, ya Pedro estaba preso. O sea que realmente la responsabilidad de su formación recayó en él, no en ninguna institución. Y eso es muy importante, porque no fue una formación cualquiera, no fue una formación en la cual hay un deleite sensual con el conocimiento, sino que fue una formación para el combate político, para la defensa de la libertad. Pedro es un periodista que no anda alardeando esa trampa de la objetividad, que no es eso sino una trampa. Pedro es un periodista que tiene posiciones tomadas. ¿Sí? Pedro es un periodista como queremos ser los periodistas, es decir, entre el piromaníaco y el bombero estamos con el bombero, entre el dictador y el demócrata estamos con el demócrata. ¿Verdad? No tenemos duda en eso. Entre el terrorista de Hezbollah o de Hamas estamos con Israel. Es decir, nosotros no tenemos dudas con respecto a eso. Tenemos muchas dudas porque todo el que tiene criterio científico tiene dudas. La duda es lo que hace avanzar la humanidad y el conocimiento. Pero con respecto a los desafíos fundamentales del género humano, no tenemos dudas. Lo que tenemos es un respeto por la verdad. Por eso que llamaba Hannah Arendt la modesta verdad de los hechos. Es decir, como no somos dogmáticos, como no estamos ideologizados, respetamos la modesta verdad de los hechos. Es decir, nosotros estamos dispuestos a rectificar, a autocriticarnos, a reconocer nuestros errores si los hechos nos demuestran que estamos equivocados. Entonces, eso es lo que a mí me produce una profunda identificación con Pedro. Aparte que Pedro es, como decía el poeta sevillano Antonio Machado, un hombre bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Un hombre generoso, solidario, un tremendo amigo. El poeta venezolano Aquiles Nazoa decía que la amistad es el invento más bello del hombre. Y Pedro es un tremendo amigo. Yo lo único que lamento es que Pedro vivió 12 años en Venezuela. Y en esos 12 años yo no lo conocí. Porque hubieran sido realmente una cuestión muy emocionante haber disfrutado de esa amistad durante esos 12 años. Bueno, aquí está este libro. Este libro recoge una gama, un elenco de artículos muy consistentes, muy serios, muy responsables, muy combativos, porque Pedro puede ser moderado y combativo a la vez. Puede ser equilibrado, un escritor de mucha síntesis, al propio tiempo un tipo que está fustigando a los que maltratan a la libertad y a la justicia. Entonces, este libro es algo que realmente nos emociona y nos hace a todos nosotros que queremos tanto a Pedro sentirnos orgullosos de él. Este libro va a ser presentado por dos cubanos de Solera y de Tronío, que son José Antonio Albertini, ese muñeco cubano,
tremendo poeta, tremendo poeta. Bueno, pero es que el escritor es poeta por antonomasia. ¿Entiendes? Sí, el escritor es poeta por antonomasia. La poesía es en verso y en prosa. Hay un personaje muy famoso que nunca se percató de que él hablaba en prosa. Entonces, fíjense ustedes, José Antonio Albertini es otra persona que a mí me emociona muchísimo su amistad y haberlo conocido, porque es un hombre de una gran sensibilidad. Es un hombre cariñoso, amoroso, que vale la pena realmente disfrutar su compañía y su amistad, porque es un hombre que irradia eso, simpatía, cariño, alegría de vivir. Y él es la persona que va a abrir esta tarde de toros, ¿verdad?, con sus capotazos y su muleta. Adelante, José Antonio. Nuestro querido Alexis, siempre tan gentil. No sé si el micrófono está funcionando o no, pero se oye bien, ¿no? Alexis siempre tan gentil y tan cariñoso como siempre. Y yo digo que Alexis Valdés no es un venezolano. Alexis Ortiz. Yo dije Valdés como el cómico. Sí. Perdón. Discúlpame. Yo digo que nuestro querido Alexis Ortiz no es un venezolano. Es un hombre de América. De la América hispana. Y yo comparo a Alexis porque los conocí, por una circunstancia. Siendo muy niño, conocí en una casa habanera, no soy de La Habana, pero siendo muy niño yo frecuentaba ahí. Vi a Juan Bosch, vi a Rómulo Betancourt. Dicen que Carlos Andrés Pérez estaba también, pero yo era muy niño. Y Alexis Ortiz es un hombre de ese estirpe. Hombres de América. Así que gracias, Alexis, por esta introducción. Y el Valdés vale, porque también eres bromista. Así que vale también. Alexis mencionó a Hannah Arendt, esa filósofa de origen alemán, nacionalizada norteamericana. Y cuando yo leí En la mira de Pedro Corso esta obra, que en aquel momento no tenía nombre, todavía no estaba editada, lo que es el manuscrito, recurrí a algo que Hannah Arendt dijo, y no recurrí porque lo busqué, sino porque he sido un lector de ella constante, y creo que fue una mujer que iluminó el siglo XX en muchos aspectos. Y Alexis está afirmando, y eso para mí es un honor. Ella dijo, y la lectura de En la mira me lo inspiró, y lo puse en el prólogo, porque quiero decirles algo. Yo aquí voy a parafrasear y a leer cosas que está en ese prólogo, porque fuera de ese prólogo que yo escribí, porque lo sentí, porque lo viví, no hay otra cosa para mí. Hannah Arendt dijo, y aplica a la obra de Pedro Corso, En la mira, porque está latente esto que esta filósofa dijo. El totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en que los hombres sean superfluos, que no signifiquen nada. Y eso está latente en este libro, que no es un simple, porque, paréntesis, regularmente muchas personas con razón, autores, escritores, periodistas, dicen, bueno, voy a hacer una recopilación para editar mis artículos durante 20 años, durante toda mi vida profesional, como periodista, como escritor. Son artículos valiosos, pero con el tiempo pierden vigencia. Entonces tú lo ves como una referencia, como leer un libro de otro siglo, que es una fuente de conocimiento, pero no son actuales. Pero En la mira es un libro actual. Es un libro que no pierde vigencia porque Pedro Corso, como Alexis dice,
viene de la lucha. Y cuando Alexis estudiaba en el bachillerato, ya Pedro estaba en prisión y pertenece a una generación a la que yo pertenezco. Está Kemel Jamis también. Y digo Kemel porque me une un afecto fraterno de aquella época. Pero aquí está Manino, está Pedro, está mi querido amigo Paco Talavera, conchu. Paquito, como cortamos caña juntos. Como nos hacían cortar caña. Ángel Cuadra, el poeta Ángel Cuadra. Pero Ángel ya era un profesional, era un abogado. A nosotros nos troncharon la vida, las carreras, y nos formamos autodidácticamente. Pero nos formamos. Y Pedro tuvo esa formación, pero fue muy bien y se formó maravillosamente. Y en La Mira hoy nos encontramos la vigencia de lo que ha escrito Pedro Corzo, que no pierde actualidad, porque estamos en la misma lucha. Y me estoy refiriendo a una lucha no solo cubana, una lucha continental, una lucha hispanoamericana, que está reflejada. Este libro tiene 4 partes: Los Robles, Deberes y Derechos, El Observador, Cuba, Razón y Pasión. Los Robles. Esta primera parte, Pedro Corzo la dedica a contar, a rememorar la lucha que enfrentó nuestra generación y otros que no eran de nuestra generación contra el castrismo. Y cómo después en el exilio muchos de nosotros no pudimos volver a Cuba para enterrar a nuestros propios muertos. Pedro Corzo dice algo con un artículo que él escribe que se titula La presencia ausente, está en Los Robles, y dice así: en el presente, a muchos de los resentidos de oficio, de una y otra vertiente, les ha vencido la realidad y se han percatado que las ideas nunca debieron vencer el amor y la amistad. Y dice esto perdonando a veces a lo que fueron nuestros perseguidores, nuestros, en aquel momento nuestros enemigos. Y Pedro, en la presencia ausente, habla de todos aquellos que han perdido familiares cercanos, estando en el exilio, sin poder volver, aunque sea por un instante, para sepultarlos. Y en este momento quiero que él no lo dice, rendirle homenaje, que la conocí también, a la señora Élida Estrella Eber Ruiz, la madre de Pedro Corzo, que lo vi llorar cuando ella murió y él no pudo asistir. Y es cuando él dedica este artículo, La presencia ausente, sin mencionar a Estrella. También tenemos Deberes ciudadanos, donde Pedro Corzo tiene un artículo que agonizan las democracias en América Latina. Y en este análisis, fruto del conocimiento que el autor tiene sobre nuestras naciones, se patentiza lo que él dice. Y tú compartirás conmigo, en nuestras naciones, Alexis, la ausencia de un liderazgo hemisférico que denuncie y actúe en consecuencia contra las violaciones a la Constitución de sus respectivos países. Y dice en otros momentos, los testimonios de los actores y o testigos son las bases de la memoria histórica de una fuente invaluable de conocimientos que aproxima al investigador a los acontecimientos. Por un lugar, está diciendo, y eso es vigente, la falta de liderazgo que han tenido las clases dirigentes en la América Latina. Y me permito decir, y aquí hay un
venezolano ilustre, que eso está sucediendo ahora en Venezuela. Falta de visión de los opositores. Y eso está aquí, no lo dice, porque cuando Pedro Corso escribió esto, no estaba sucediendo lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos. Sin embargo, ahí lo está plasmando, lo está volcando porque tiene visión de futuro. Hay otra sección, compasión y razón, que es la sección cuarta. Esta parte se inaugura con pasión y pasión con un artículo que se titula 20.800 días de oscuridad, porque en el momento que Pedro escribió esto, estaba contabilizando el tiempo que llevaba el desgobernado y oprimido pueblo de Cuba bajo el castrismo, pero eso no ha cambiado, todo se mantiene igual, todo sigue igual. Sigue lo mismo y la situación no ha variado. Yo digo que es difícil resumir en espacio breve la totalidad de este libro de lecturas esenciales, de artículos esenciales que ahondan y ponderan con cabalidad los males que aquejan a nuestras naciones, aquí englobando a Cuba, porque eso es parte esencial. De Cuba se irradiaron muchas cosas en los años 40, después de la revolución del 33, la revolución socialdemócrata que se generó después de la revolución del 33, iluminó y contaminó al resto de la América hispana. A esos dirigentes que yo mencioné, Juan Bosch, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Figueres, muchos más, se iluminaron con eso. Ese espíritu lo recoge aquí Pedro Corso, que no es ajeno por herencia y por conocimiento a esa cuestión. Y este libro, la lectura de este libro, me produjo un pensamiento genuino mío, donde yo digo que las ideologías totalitarias son manchas que maculan el alma humana. Y eso está aquí, presente. Y ahora, apartándome de esto ya, quiero decir que esto es un manual. Esto es un manual de conocimiento, peligroso manual, de insurrección, tanto pacífica o política como armada. Aquí nos enseña Pedro Corso, aprendido en la práctica y en el diario vivir y en el enfrentamiento contra la dictadura que aún asola Cuba, nos enseña cómo enfrentar una dictadura de ese tipo, en el país que sea, y cómo no dejarse entrampar en las consignas y metas que propone esa misma dictadura. Hay que distanciarse de todo lo que esas dictaduras proponen. Es poco, no me alcanza el tiempo para glosar, para hablar completamente de este libro actual, un manual de actualidad. No es una recopilación de artículos pasados lleno de polillas, de mira, cuando yo escribí, cuando yo me sentaba en el parque y veía pasar un coche tirado por caballos y yo rememoraba tiempos pasados. No, esto es actualidad. Esto es un manual de democracia aplicable y cuando no es democracia es un manual de insurrección. Muchas gracias. Muy bien, pues. Bueno, fíjense ustedes, una de las cosas que caracterizan el fenómeno comunicacional en nuestros tiempos es que la noticia fue sacrificada en el altar del entretenimiento. Todo se ha vuelto show, todo se ha vuelto espectáculo. Ya la idea no es informar, sino impactar, divertir
a la gente. Y entonces frente a eso, los periodistas tenemos que asumir con valentía el desafío de volver a informar, de rescatar el valor de la noticia como un servicio público y no como un show o un objeto de negocio. Entonces hay periodistas que le llaman la atención a uno por ese sentido de responsabilidad. Y ese es el caso de Andrés Hernández Allende, que es el editor de la página de opinión del Nuevo Herald. Una página de opinión bastante paradigmática, en el sentido de que logra un equilibrio entre las opiniones, que no es una cuestión alineada en una sola dirección, pero que además que respeta a los opinadores y les exige un cierto nivel de calidad y un cierto nivel de identificación y de entendimiento con la verdad, que es muy importante porque al público hay que tratarlo con respeto. Los medios de comunicación social en estos tiempos, sobre todo los medios de comunicación televisivos, parten de la premisa de que el público es tonto, es idiota y hay que darle basura. Entonces, el sucedáneo con respecto a eso es que haya páginas de opinión respetables. Y Andrés Hernández Allende es un periodista que hay que hacerle ese reconocimiento y además que hay que hacerle un reconocimiento como escritor porque además es un tremendo escritor. Andrés, con ustedes. Bueno, buenas noches a los que no he saludado todavía. Alex, después de ese elogio me ha dejado sin palabras, pero bueno. Este libro de Pedro Corso, en realidad yo lo leí antes de que estuviera impreso en esta forma, porque como editor de Pedro, he leído todas las columnas que están aquí, en este libro, que es una selección, como decía Albertini, muy actual. Es un libro que recoge problemas vitales de nuestro tiempo y que no pierde vigencia. Esperemos que un día la pierda cuando la democracia impere en todo el mundo y no haga falta escribir artículos como los que hace Pedro, denunciando tiranías, denunciando arbitrariedades, denunciando opresión. Ese día esperemos que esté cercano. Podemos verlo lejano, pero bueno, esperemos, seamos optimistas y esperemos que ese día esté cercano. Los artículos de Pedro salen cada viernes en la edición en papel del Nuevo Herald sin falta. En internet siempre los publico el día antes, para que ya los lectores que entran en internet lo vayan leyendo el día antes. Tengo que señalar que Pedro entrega sus artículos con tanta puntualidad como calidad. Nunca he tenido que llamarlo a última hora, cuando llega ese momento terrible para los editores de periódicos, que es la hora del cierre, donde la tensión se sube a niveles astronómicos. Nunca he tenido que llamarlo para decirle: Pedro, por favor, envíame esa columna, que tengo que cerrar las páginas. Nunca he tenido que llamarlo para decirle: Pedro, ponle un punto a ese artículo y mándamelo como esté. Nunca. No pasa lo mismo con otros, pero bueno, en fin, no voy a mencionar nombres aquí. Los artículos de Pedro prácticamente no hay que editarlos. Están escritos con una gran calidad, con un sentido del periodismo envidiable, tiene un estilo claro y directo, llega al gran público, su información es exacta. Cuando uno confirma cualquier información que dé Pedro, si uno la va a corroborar, si no va a confirmarla, ahí está. Y son en realidad una bonanza en la agitada e impredecible tarea de hacer un periódico. El libro, como dijo Albertini, está dividido en 4 partes, que son Los Robles, Deberes y Derechos, El Observador y Cuba, Razón y Pasión. La primera parte me impresionó mucho porque es una crónica de la lucha que se ha llevado a cabo en todos estos años por parte de los anticastristas para llevarle libertad a Cuba. El primer artículo, como también mencionó Albertini, La presencia ausente, describe un problema que ha sufrido la nación cubana en todos estos años, que es la forma en que el castrismo generó la división en el seno de las familias debido a extremismos políticos.
y también la separación de las familias, cuando algunos integrantes de la familia tuvieron que tomar el camino del exilio para evitar la prisión o para salvar la vida. Pedro también narra tragedias que han ocurrido en el presidio político, como la muerte en huelga de hambre de Pedro Luis Boitel en 1972. También narra el espanto, el horror de los fusilamientos en la fortaleza de La Cabaña. Describe la heroica saga de la Brigada 2506 en 1961, la insurrección en Escambray y, más recientemente, la lucha decidida de muchos disidentes para llevar la democracia a Cuba, entre ellos Oscar Elías Bisset y Guillermo Fariñas. Estos son episodios de una larga historia de convulsión política en Cuba que Pedro recoge en este libro, que tiene a la vez un carácter periodístico y un carácter histórico. La segunda parte es muy interesante porque Pedro se pregunta en esta parte si las democracias agonizan en América Latina, y ese es un tema acuciante de nuestra época. Estos artículos analizan la situación política en el hemisferio en los últimos años y describe cómo el socialismo del siglo XXI, que ha venido a reemplazar la antigua teoría comunista, propulsado por el difunto Hugo Chávez en Venezuela, ha amenazado y amenaza con quebrar el orden continental. En la tercera sección, El Observador, Pedro señala un fenómeno curioso también de nuestro tiempo, que es el hechizo que los populistas ejercen sobre las masas. Y explica a qué se debe ese hechizo. Y en el artículo ¿Por quién duermen las campanas?, que lleva el título de la famosa novela de Hemingway, denuncia el silencio cómplice de muchos gobiernos ante los regímenes arbitrarios que amenazan la convivencia de las naciones. La última parte del libro está dedicada a Cuba, se llama Cuba, Pasión y Razón, y comienza con el artículo titulado 20.800 días en la oscuridad, que era el tiempo que llevaba el castrismo en el poder cuando Pedro escribió este artículo. El título para mí fue muy revelador, 20.805 días en la oscuridad, porque resume la historia, lo que ha sido la historia de Cuba en estas últimas 5 décadas, bueno, un poco más de 5 décadas, de castrismo. La oscuridad de la amenaza, la oscuridad de la represión y la oscuridad de un futuro incierto. Este libro de Pedro, En la Mira, donde recopila una selección impresionante de sus artículos, tiene un hilo conductor desde el principio hasta el fin. Este hilo conductor es el compromiso con la libertad y la preocupación ante el peligro totalitario. Pedro pone en la mira precisamente un acuciante problema de nuestro tiempo, que posiblemente sea el más acuciante: la batalla por preservar la democracia frente a las fuerzas oscuras que conspiran contra nuestro derecho a vivir con dignidad. Muchas gracias. Bueno, fíjense ustedes, estamos muy agradecidos y orgullosos de la presencia de todos ustedes aquí. Gente luchadora, gente buena, gente decente, gente honesta y gente con una gran experiencia de identificación con la libertad, pues gente prometeica como todos los que están aquí. Pero queremos hacerle, como es lógico, un reconocimiento especial a una persona que consideramos una de las más altas expresiones del gentilicio cubano, que es el poeta Ángel Cuadra. Bueno, una de las cosas que dejamos para decir al final, cuando arribáramos al momento estelarísimo de su presentación, es que Pedro es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, y eso tiene una importancia capital, una importancia cimera, porque resulta que una de las cosas en lo que más se empeñan los gobiernos totalitarios es en borrar la historia, en borrar la memoria histórica, en hacerle creer a la gente que hay como una especie de mito del eterno comienzo, o sea que la historia comienza con ellos.
Y cuando hay gente que no pueden borrarla porque es inevitable, que es imposible borrarla, como el caso de Simón Bolívar o de José Martí, entonces dicen que son pioneros de ello. Que realmente el papel que cumplieron fue anunciar que ellos venían como grandes redentores, como unos cristos pues en sus caballos blancos. Pero el Instituto de la Memoria Histórica Cubana ha hecho un esfuerzo extraordinario de rescatar la historia para que no se pierda la historia cubana. Y Pedro lo ha hecho, como lo dice en su libro, estableciendo algo muy importante, que rescatar la historia no tiene un propósito revanchista, no se hace por un ánimo de venganza, se hace precisamente para no repetir los errores del pasado, para que podamos reconstruir nuestros países sin hacerle pagar a nuestros países la repetición de los errores del pasado. Y lo hace también, como él lo dice, para evitar que la amnesia impuesta se convierta en amnesia voluntaria, se convierta en autocensura. Entonces es muy importante ese trabajo. O sea que yo realmente, es un trabajo admirable el que hacen Pedro y todos los miembros del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. Y este libro está dedicado, no podía ser de otra manera, además si hubiera sido de otra manera, había que darle una patada por el rabo a Pedro, porque hubiera sido absolutamente injusto. Este libro está dedicado a Luz Martínez, Oki, mi esposa y compañera de vida, quien me apoya y alienta con sumo entusiasmo en cada una y todas las tareas en las que me comprometo. Con mucho amor y respeto, Pedro. Mira, yo como me he hecho tan amigo de Pedro, para decirlo en criollo venezolano, como nos hemos hecho superpanas, Pedro y yo, hoy he llegado a conocer a Luz Martínez, ¿no? Realmente que es difícil conseguir una mujer con el nombre mejor puesto. Luz es la que ilumina a Pedro y a todos los amigos de Pedro. Muy buenas tardes y gracias a todos ustedes por haber estado esta tarde aquí a pesar de las dificultades del tiempo, que son bastante agudas. Me perdonan la gripe. Lo que Alexis acaba de decir es, y muchísimas gracias también a URBE, a esta universidad que nos facilita estas instalaciones para poder celebrar estos eventos. Le comentaba a Laida Carro hace un rato que esta universidad nos presta sus predios para que presentemos libros y demos actos en defensa de la democracia, porque es un fundamento cultural del decano de esta universidad, promover la cultura y el entendimiento. Además está decirle que esta universidad es venezolana y en su condición de venezolana, esa proyección de faro que tiene Venezuela, pues están aquí honrando ese compromiso que inició el libertador Simón Bolívar. Pero volviendo al libro, Alexis está muy claro. Yo no podía dedicarle este libro a otra persona que no fuera mi esposo. Porque lo tengo que reconocer en público, y esto no es cosa de viejo, aclaro. Porque dicen que los viejos, como Manino, hablamos de la familia cuando estamos viejos. Y en cierta medida es verdad. Hace muchos años, y tú debes acordarte, en el estado Carabobo, en Valencia, invitaron a un cubano notable, de esos cubanos como Ángel Cuadra, cubano de lujo, para hablar sobre la situación cubana ante la Asamblea Estadual del estado Carabobo. Y aquel hombre habló de su mujer, de sus hijos y de sus nietos. Y yo le dije a una amiga común que estaba sentado a mi lado, Silvia Meso, que muchos aquí la conocieron, le dije, Silvia, fulano de tal está viejo ya. Y es verdad, los hombres tendemos a hablar de nuestra familia cuando estamos viejos. Pero en mi caso, no es solo porque estoy viejo, que es verdad también. No tanto como Manino, aclaro. Estoy viejo, pero es una realidad. Luz ilumina mucho de lo que yo hago y muchas veces me presiona en extremo, porque yo soy muy vago, lo confieso.
y ella me acicatea, me empuja cuando esos momentos de vagancia que uno no quiere, que quiero ver mis series que a tanto me gustan, que me facilita mi hermano José Antonio Albertini. Me quiero ver esa serie una atrás de la otra. Y ella me dice, tienes que escribir, tienes que hacer esto, mira tal cosa. Y es verdad, me ayuda mucho y se lo agradezco profundamente. Profundamente. Al igual que le agradezco al periódico El Nuevo Herald, en la persona de Andrés Hernández Allende, mi amigo, el haberme dado la oportunidad de escribir en el periódico más importante de habla hispana de Estados Unidos durante varios años, ya son como 7 años yo creo ya. Le agradezco también a mi hermano mayor, José Antonio Albertini, que él dice que es menor que yo, pero eso es mentira y Gabriela lo sabe bien. Le agradezco a mi hermano mayor, José Antonio Albertini, lo mucho que me apoya, lo mucho que me ayuda y la buena opinión que tiene de mí. Y de Alexis Ortiz, no voy a decir nada, porque les puedo mostrar el cheque de $1.500 que le acabo de entregar para que hable bien de mí. Ya le pagué, ya le pagué. Le agradezco mucho a Alexis Ortiz su amistad. Hicimos, como dice él, panadería desde que nos conocimos en un programa, en un canal de aquí de la ciudad de Miami, un programa de televisión. Disentimos, discrepamos, pero fue una discrepancia honesta, sincera, como la que hay entre amigos, y de ahí forjamos una sólida amistad que yo espero que llegue hasta el día del juicio final. De Maduro. El juicio final de Maduro. Y el de nosotros también. Y el de nosotros también. La verdad es que yo me siento muy honrado por los amigos que tengo. Aquí están todos mis amigos, o casi todos mis amigos están aquí. Y los quiero mucho y les agradezco que estén aquí esta noche. El primer artículo que yo escribí en mi vida no lo publiqué en Cuba. Lo publiqué en El Carabobeño, un periódico del estado Carabobo. Y la primera vez que hablé por radio en Cuba, no lo hice en Cuba. Digo, por radio en el mundo, no lo hice en Cuba. Lo hice en Valencia, Venezuela. Y la primera vez que fui a un programa de televisión no fue en Cuba, fue en Venezuela. Por eso mi deuda de gratitud con Venezuela y con los venezolanos y venezolanas comprometidos con la democracia es hasta el final también. Igual que el compromiso que tengo con Cuba y los cubanos. Es poco lo que ya se puede hacer, pero lo que se puede hacer hay disposición para hacerlo. Este libro, que recoge publicaciones del Nuevo Herald, también recoge publicaciones de una publicación digital, un portal, como dicen los entendidos, de la web que se llama Gentiuno, que lo edita una amiga mía venezolana que se llama Eleonora Brusual. Esa mujer, que es una luchadora incansable por la libertad, altamente comprometida por la libertad de Cuba, tituló a la sección que yo trabajo en Gentiuno, ella fue la que le puso Cuba, razón y pasión. Ella fue la que le puso ese título a esa sección. Y se lo agradezco profundamente porque uno trata de hablar con razón, pero tampoco podemos alejarnos de la pasión, porque es que sentimos, padecemos lo que decimos, lo que hacemos y lo que recordamos. Por eso mi gratitud a Gentiuno, como también la extiendo a Infobaes, ese portal argentino, porteño, donde publico ya hace cerca de 2 años, y realmente le agradezco la oportunidad que me han dado todos para escribir. Se lo agradezco mucho y le agradezco a ustedes, por supuesto, que aguanten mis descargas, como Enrique Ruano, que me llama toda la semana para decirme lo bueno y lo malo que quedó el artículo. De Manino ni hablar, porque Carmen le obliga a Manino a decir que el artículo esté bueno, aunque él se esté muriendo de envidia. Y ya. Yo no me la puedo quitar, una enfermedad que Pero tengo que decirlo así, se los agradezco mucho. Hay un artículo en este libro que para mí recoge muchos de mis sentimientos. Lo mencionaron los 2 presentadores, la presencia ausente.
Otra característica de los viejos, que nos emocionamos rápido, se nos aguan los ojos enseguida y perdemos la capacidad de hablar. Pero bueno, haremos el esfuerzo. Se lo dediqué a mi madre cuando murió. Yo, como tantos de nosotros, hemos ido perdiendo toda nuestra familia, o casi toda nuestra familia, en el destierro. Son muchos años. Se nos han ido madres, padres, hermanos, primos, tíos, y hasta personas que no conocimos pero que son nuestros familiares. Y este artículo es una demostración de que nosotros nunca hemos olvidado a nuestra familia, porque Cuba es nuestra familia y nuestra familia es Cuba. Nosotros tenemos una sintonía doble en esa realidad. Y hoy ese artículo dedicado a mi madre, el día que murió, el día que la velaron, que yo no es que no pude estar ahí, opté por no ir, independientemente a que me hubieran dicho ven o no ven. Yo no hice gestiones para ir. Pero bueno, pero sucede que mi mamá era de una entereza gigantesca. Albertini la conoció mucho y Yogi también la conoció mucho. Y celebramos uno de sus cumpleaños en casa de mi hermano Alfredo Elías, que Mario cantó aquel día. Se me fue la idea. Era una persona de mucha entereza, de mucha fortaleza moral. Y cuando yo salí de Cuba el 18 de agosto de 1981, rumbo a Venezuela, me abrazó, me dio un beso y me dijo, aquí no tienes que venir a hacer nada hasta que esto no cambie. Esto tiene que cambiar para que tú vengas aquí. Y esa es una realidad. Cada uno tiene el derecho a optar y a decidir lo que sus convicciones y lo que sus sentimientos le digan que haga. Yo opté por mis sentimientos porque a la vez eran ecos del sentimiento y del pensamiento de mi madre. Y no fui. Pero les digo que yo creo que todos aquí hemos pasado por esa tragedia de perder un ser muy, muy querido y no poder estar al lado suyo. Pedro Guerra lo ha vivido y todos lo hemos vivido. El poeta Ángel Cuadra, todos hemos transitado esa ruta. Y otros que hemos perdido también seres muy queridos aquí. Yo perdí a mi padre aquí en la ciudad de Miami, Puchita. Perdió a ese cubano ejemplar que también honraba la cubanía, que se llamó Rolando Borges. Y para aquellos que estamos comprometidos con la democracia en Cuba, Rolando Borges está aquí con nosotros hoy. Los artículos que yo había marcado aquí fueron los que mencionaron Andrés, Albertini, La Tala de los Robles, un artículo donde pretendo recoger, es verdad que usted es el mejor de todos. Mejor que Manino, adiós. No, seguro que mejor que Manino. Mira, mejor que Manino es Paco Talavera. La Tala de los Robles, que es un artículo muy sentido, pretende reducir en menos de 800 palabras la huella profunda, indeleble, que han labrado en la historia de la nación cubana un número importantísimo de hombres y mujeres. Por eso es así, la tala de los robles. Son robles que aunque los talen, van a seguir siendo robles. Como dicen los argentinos, son bronces. Son bronces. Nunca desaparecen. Otro artículo que se mencionó aquí, creo que fue Albertini que lo mencionó. No, Alexis. La memoria histórica, el valor de la memoria. A veces nos descuidamos y perdemos en nuestro andar elementos fundamentales de nuestras vidas y no nos damos cuenta que esos elementos fundamentales de nuestras vidas se ajustan perfectamente a la vida de millones de personas.
Y como es un patrimonio colectivo, sin caer en el colectivismo castrista o algo similar, ese patrimonio hay que tratar de conservarlo individualmente para que sea propiedad de la nación en su conjunto cuando tengamos oportunidad de poderlo llevar a vías de hecho. Hay un artículo aquí que cada vez que lo evoco me pongo sentimental y a Albertini le pasa lo mismo. Fue un libro que leímos cuando teníamos 15, 16 años, de Manuel Pombo y Angulo, La juventud no vuelve. Y es que aunque la juventud no vuelva, esa juventud a uno no se le olvida. Y más cuando esa juventud maduró y se formó en una lucha tan justa, tan comprometida y tan demandante, aclaremos así, como es la lucha por la democracia y la libertad, en la que participamos todos nosotros y aquellos que no participaron por cuestiones de edad, pues no les era posible participar. Andrés mencionó por quién doblan las campanas. Y si algo tenemos en sintonía Alexis Ortiz y yo, es que tenemos una visión de conjunto, una visión de solidaridad, una visión de compromiso que trasciende la frontera del país en que nacimos. Por eso, ¿por quién doblan las campanas? No podemos esperar tranquilamente a que las campanas sigan doblando hasta que toquen por nosotros. Tenemos que preocuparnos donde están doblando las campanas e ir allí y estar presente en ese doble. No podemos cruzarnos de brazos, hay que luchar. Y lo que pase hoy en Venezuela, lo que pase en Bolivia, lo que pase en Argentina, en Brasil, en Cuba, en República Dominicana, nos afecta. Nos afecta. El mundo cada día es más pequeño y todo corre con nosotros. Voy a terminar con un artículo que es el exilio. Nosotros, los que estamos aquí, podemos sentirnos muy orgullosos de nuestro exilio. No hay un exilio, y no estoy hablando de migración, y esto fue una discusión que tuve con el poeta Ángel Cuadra hace como 20 años, no sé si él la recuerda, la tuvimos en el Esclu y aún vivía Rolando Borges. La tuvimos, una gran discusión, donde yo le decía al poeta, aquí todos no somos exiliados, nosotros somos exiliados, pero aquí hay una gran cantidad de gente, la mayoría, que no son exiliados. Habrán venido por motivos políticos, pero ya esos motivos políticos se le olvidaron. El ser exiliado es un ejercicio de tu país todos los días. No es conmoverte cuando oyes el himno nacional, no. Es conmoverte todos los días. Y esa discusión, ¿te recuerdas de ella, poeta? Y yo lo miro así. No hay en toda la historia contemporánea un exilio que se ha ido reduciendo, no lo podemos negar, porque estamos muriendo y todos envejeciendo al mismo ritmo de Ramiro Gómez Barrueco. ¿Y de qué me es a mí? No de Cristina, que se mantiene joven. Todos estamos envejeciendo. Y eso nos limita nuestra capacidad de participación. Pero seguimos sintiendo y seguimos aportando en alguna medida al proceso de cambio en nuestro país. Podemos estar orgullosos de este exilio, lo repito, no hay un exilio contemporáneo que en número y en dedicación haya permanecido activo tantos años. Ni el exilio español nos llega a nosotros, a los cubanos, ni a la suela de los zapatos. Cuando Franco perdió el poder, ya prácticamente no había exilio español. Exilio, no estoy hablando de migración española fuera del país. Aquí todavía hay un exilio casi 60 años después. Nuestra militancia, nuestra dedicación y nuestro sacrificio realmente es para que honre mañana a los cubanos de la isla y de extramuro cuando llegue el momento de la democracia, que yo considero que no está cerca, pero sí estoy seguro que va a llegar. Les agradezco a todos el haber estado aquí, en particular a mi esposa, reitero, la ayuda que me presta,
Espero que lo siga haciendo hasta el día del juicio final también. Espero que no se me aburra, que no se me canse. No, el juicio Maduro está más próximo que el nuestro. Y de Raúl. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pues. Ah, y compren el libro. ¿Cuántos artículos tiene el libro? Tiene 123, Albertini, ¿no? Sí, por ahí. 123. Compren el libro, que eso es muy importante. Hay que... Yo lo dije, esto no es un libro de artículos, no, esto es un manual de aprendizaje y de lucha constante y actual. Pero Corso ahí, yo lo dije, nos enseña a razonar, a maniobrar dentro del campo que la democracia brinda, pero también a conspirar cuando no hay esa democracia, y nos enseña a conspirar, porque es un conspirador viejo. Un conspirador, claro. Otra pregunta. Aparte de eso hay que seguir conspirando. Otra pregunta. Son 193 artículos. Estamos hablando de un artículo semanal, por supuesto. O sea, son 123 semanas. De manera que estamos hablando alrededor de 2 años. No. Bueno, 2 años y pico, sí. Es Sí. una selección de... Sí. No, porque es No, una y selección entonces de- la otra pregunta. ¿Y cuál fue el criterio, si se puede saber, que tuviste para escoger los artículos? Escogí aquellos artículos que yo consideré más perecederos. Porque no todo lo que uno escribe, imperecedero, perdón, Exacto. no todo lo que uno escribe tiene condición de mantenerse en el tiempo. Yo escogí, entre los que consideré que eran imperecederos, un número. Traté de establecer ciertas variantes. Por ejemplo, en la parte, y compras el libro y te vas a dar cuenta de... No, yo lo voy a comprar fiado, no me entiendes. No hay problema. Tú tienes, aquí todo el mundo tiene crédito. Pero no en el hielo, que no te la apunten en el No. No, sí. Por ejemplo, en Los Robles, la sección que se llama Los Robles, seleccioné artículos que yo he escrito sobre la lucha activa, no la lucha intelectual. O sea, la lucha donde cayeron gente en combate o fueron fusilados. Escribo sobre presidio, ahí donde está la tabla de Los Robles, ahí donde están los históricos, ahí donde está Armando Sosa Fortuny, un cubano que lleva 44 años preso. Y hay que decirlo una y otra vez, 44 años preso en 2 tandas. Tenemos que repetirlo, ustedes saben lo que son 44 años presos. Y enfermo. Oye, ya que entró él ahí para la cárcel. Él entró de la cárcel el 16, desembarcó en Cuba con las armas en la mano, el 16 de octubre de 1960. De su causa fusilaron 10, entre ellos 3 estadounidenses, que es un trabajo que está preparando el instituto para entregárselo a Andrés, para ver si lo podemos publicar, en el cual se recogen la cantidad de estadounidenses fusilados en Cuba por el castrismo. La gente no sabe cuántos americanos fueron fusilados en Cuba. No americanos nacionalizados, americanos no, americanos nacidos en este país. Fueron unos cuantos, y no estoy hablando de 2 y 3, estoy hablando de más de una decena. Interesante. Debidamente documentados. Y españoles, hay más de 30 o 40. El tiempo que tuvo Sosa. ¿Cómo? Y el tiempo que tuvo Sosita. Entonces, Sosa desembarca en Cuba, fusilan 10, cae preso en el 60 y está preso hasta el año 78, que sale para acá, para Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, Vuelve otra vez. en vez de ponerse como hicimos la mayoría de nosotros, yo entre ellos, tratar de rodar un carro bueno, tener un buen trabajo, el tipo no. El tipo se preparó para regresar a Cuba con los hierros otra vez y desembarcó en Cuba en el año 1994. Otra vez. Otra vez. Y está preso en Cuba desde el año 1994. Es un héroe. Tiene 74, 75 años. Tiene 10 años menos que Ramiro Gómez Barrueco. No, ya está malo, tiene diabetes. No, él está mal de salud. Pero tiene un coraje y una entereza. Es un idealista, por supuesto. Tiene un coraje y una entereza muy grande. Entonces es un hombre dedicado. Perdona que te interrumpa, presidenta. Ayer habló con Infante y entonces dijo que se sentía mal. No. Entonces, el otro segmento se llama Deberes y Derechos. Aquí cogí artículos que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver
con la obligación que tenemos en una democracia de votar, de no quedarnos en la casa y no participar en las elecciones. Lo obligado que estamos a votar por el mejor, no por el que nació en el país en que nací yo. Aquí hay artículos que tocan ese tema. En El Observador hay una visión más política, porque la otra es una visión moral, ética, de las obligaciones ciudadanas. En El Observador es una visión política. Por ejemplo, tenemos el artículo de la Tricontinental al Alba, El Americano Feo, muchos artículos sobre Venezuela, muchos artículos sobre Venezuela, de la insolidaridad de los líderes políticos latinoamericanos, que lamentablemente la mayor parte de los líderes políticos latinoamericanos, y eso es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos, Venezuela ha logrado el apoyo de un número de líderes latinoamericanos que nunca se han preocupado por lo que pasa en Cuba. Y yo estoy contento que eso ocurra. El mismo secretario general de la Organización de Estados Americanos, cuando asumió la conducción de la OEA, mostró su interés en que Cuba se incorporara a la OEA, a la vez que estaba atacando al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces hay que preguntarse por qué este doble rasero de que vamos a pedir para unos tal medida y para otros que es igual o peor, pues lo estamos dando, como le dicen, aguas de rosa, ¿no? Y el último segmento, que es el cuarto, se llama Cuba, Razón y Pasión, que es dedicado por completo a Cuba, a las situaciones internas de Cuba, a las situaciones externas, y ahí es donde está, en las situaciones externas, el exilio. Así que, si hay otra pregunta, porque... A ver, Sirio. ¿Qué podemos hacer venezolanos y cubanos para aunar esfuerzos y con estos conocimientos, y a pesar de nuestras edades, para adelantar la causa de la libertad y la democracia? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que hay grupos que están haciendo, Kemel, hay grupos que trabajan en conjunto, que se apoyan los unos a los otros, y aquí tenemos una demostración. Esta universidad es venezolana, en tierra estadounidense, que aclaro, el país más generoso con el pueblo cubano. No estoy hablando de política de Estados Unidos, estoy hablando de cómo este país se ha comportado con los cubanos como cubanos. No estoy hablando de alianzas políticas. Estamos en suelo estadounidense, una universidad venezolana nos da la oportunidad a los cubanos de impartir este tipo de presentación, de dar conferencias, etc. No sé si respondí tu pregunta. Se está haciendo, hay gente, grupos que están trabajando. El resultado, como lo hemos conversado tú y yo en más de una ocasión, nosotros podremos hablar aquí todas las carretas que queramos, pero la respuesta real está en Cuba y está en Venezuela. Son los que están dentro de Cuba y fuera los que tienen que hacer las cosas. Te robo un minuto, Alexis. No, adelante. Estamos preparando un libro donde hay frases de Ernesto Che Guevara. Lo vamos a presentar en este lugar. El título del libro, yo tenía uno, pero a Carmen y a Luz se le ocurrió otro título que me parece muy bueno. El libro se va a llamar Este soy yo. Y son frases de Che Guevara, frases vinculadas a la violencia, al crimen, o sea que refleja realmente quién es Ernesto Che Guevara. Les avisaremos cuando presentemos el libro y una vez más, gracias a Wenceslao por este esfuerzo. Ramiro. No, la pregunta mía es muy sencilla, caballero Pedro. ¿Hasta cuándo tú le vas a estar diciendo a la gente que tú eres el que escribe en el Miami Herald los artículos, cuando todo el mundo sabe que es Luz la que escribe los artículos? Manino, ella es muy tímida. Ella es muy tímida. Quiero la respuesta, ¿por qué ella es tímida? Ella es tímida, ya te la dije, ella es muy tímida. Es el mismo caso de Carmen con el libro. ¿Quién hizo el libro? El libro que presentamos. El libro. Lo hizo Carmen. Sí, porque hay que decirlo. No, pero también hay una cosa, tenemos que hablar de la novela próxima, en la que acaba de escribir Andrés Hernández. ¿Andrés? También me ¿Cómo se llama la novela? palabras sobre... ¿Cómo se llama?
acabo de publicar una acá bajo el ciclón, que es el huracán Amber. Es la vida de una agencia de publicidad de Miami que se va a hacer aquí. Uy, qué bueno, interesante. Y qué bien, qué interesante. Tengo 3 novelas empezadas también, pero me falta tiempo para seguir. Ahora cuando te retires para el año 2020, resuelve eso. Yo me retiro ahora en diciembre, así que ya tú sabes. Alexis. Espérate, Alexis. No, una cosita nada más. Tú dijiste que los Estados Unidos ha sido muy benevolente con los cubanos. Muy generoso. Pero, Benevolente no, bueno, generoso. Lo que sea. Pero el beneficio de este país con el bagaje humano que ha venido para acá de Cuba ha sido increíble. Nada más que tienes que mirar los presidentes. Ahí tienes una cubana chauvinista. Ahí tienes una cubana chauvinista por si no la conocías. Los presidentes de corporaciones, abogados, o sea, lo que se ha beneficiado de este Es verdad, es verdad. la Pero clase- los que más nos hemos beneficiado somos nosotros. No podemos perder esa perspectiva. Porque esas mismas personas hubieran ido a otro país donde no existan las condiciones de este país y no hubieran llegado ni a Pinta Esquina. Porque mándelos para Haití, mándelos para cualquier... bueno, entonces son las condiciones de este país. Son las condiciones de este país, de esta sociedad, la que nos da esa oportunidad. Me permite decirte una cosa. Mira, ahí tal vez diciendo tal vez un poco contigo. No importa, eso es muy bueno. Por lo siguiente. Yo escribí, ustedes saben, yo soy columnista del Herald también de Miami, del Nuevo Herald. Y vas a publicar un libro también. No, a mí me gusta escribir, esa es mi pasión. Y lo hace bien, Ese es mi hobby, escribir. Pero la cuestión es la siguiente, yo escribí un artículo que se llama, y me perdonan los que no sean cubanos aquí, yo escribí un artículo que se llama La genialidad del cubano. En ese artículo hablo a través del tiempo, tanto antes como ahora, como viviría como un futuro también, las cosas que el cubano ha inventado, que es invención del cubano desde antes. Me refiero a la Cuba republicana. Y por supuesto la Cuba castrista comunista también, porque, digamos, a través de lo que es estos 58 años del comunismo, simplemente también se ha agudizado la inteligencia del cubano en época de crisis, ¿no? De manera que la inteligencia del cubano, te puedo decir brevemente, rápidamente, muchas cosas que inventamos. Por ejemplo, lo que somos las entidades de ahorro y préstamo. Te puedo decir, por ejemplo, el préstamo con derecho, digamos, la opción a compra que se le arrendaba las tierras a los agricultores. Incluso en Cuba se implantó una cosa que todavía no existe aquí, que es la igualdad de salario entre el hombre y la mujer. Cuba lo tenía en esa época. Es más, se le financiaba. Porque éramos un país con una proyección socialista en pleno capitalismo. Por eso que tú dices, Socialdemócrata. ¿Estamos? Bueno, socialista. Los demócratas es el apellido. Se le debe al gobierno Auténticos. Entonces ese tipo Benjamín. de genialidades son imperecederas, utilizando una palabra tuya. Son imperecederas. No es porque hayamos tenido la primera televisión en colores en América Latina o el primer carro Ford que se importó en Cuba, o hayamos implementado o implantado la modalidad de los shopping, de las tiendas como el Encanto. Por departamento. Tencent, tiendas por departamento, fuimos los primeros en hacerlo. Y fueron modelos para América Latina. Inclusive el Seguro Social cubano fue modelo para todos lo que son los Social Security en toda South America. Fue el modelo. O sea que hasta eso inventamos los cubanos. Y eso hay que decirlo. Y vaya, como tú dices, chauvinista y todo lo que tú quieras, pero, señores, es la verdad. ¿Qué te voy a decir? También tenemos, Sí. porque tenemos que balancearnos. Sí. También fuimos un pueblo capaz de gritar elecciones para qué. Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Correcto. O sea, si vamos, Correcto. Fidel, esta es tu casa. Estamos repletos de ángeles y demonios. Somos un pueblo indiscutiblemente con talentos, no cabe duda, con una gran capacidad de trabajo, evidentemente, pero también tenemos un número de demonios que asustan. Por eso dice que el mejor mecánico, cuando se dice que el mejor mecánico es el cubano, parece una exageración. Pero cuando tú ves un camión que yo nadando aquí, que la veo, los camionados, tú dices, bueno,
Bueno, te voy a dar. Un camión, los camiones. Entonces, ellos te hacen la pregunta, ¿no? Primero fue Buick. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, oye, que son capaces de hacerlo Yo, lo que menos te imaginas. entre las muchas cosas, No, yo me siento muy honrado por ser cubano, y cuando alguien me pregunta, y como mi mujer es colombiana, cuando vamos a Colombia, el acento es, ¿y usted de dónde es? Yo, cubano hasta la médula espinal. Yo soy cubano desde la planta del pie hasta el último pelo de la cabeza, pero trato de tener los pies en el suelo y de no creer que somos la divina pomada. No me lo creo, porque si fuéramos tan fabulosos como nos vendemos, no tendríamos una dictadura de 60 años, la dictadura más vieja del mundo. Lo que pasa es que somos tan buenos que hasta en eso somos los mejores. Bueno, te cuento una anécdota. Gwen, no grabes esto. Te cuento una anécdota. José, ¿cómo se llamaba el médico aquel que era presidente del Consejo Mundial de Médicos? Que murió ya. El médico que era presidente del Consejo, ¿cómo se llamaba? Huerta. Ángel Huerta. Huerta, que fue presidente del Consejo Mundial Médico, viaja a Venezuela en el año 62. Y otra cosa, nosotros tuvimos, cuando yo llegué a Venezuela en el 81, estaba llegando la televisión a color. En el 81, en el país petrolero. Para que tú veas. En Cuba llegó el 58. 57. Si vamos a caer en chauvinismo, en el 57. No, Pues mira, el 58, este hombre va al programa de televisión, oye esta anécdota, esto fue verdad, y le dice el presentador, pero la revolución en Cuba hacía mucha falta. Dice, ¿cómo te va a decirme que la revolución en Cuba hacía falta? Sí, yo le cuento, aquí venían con las palabras las prostitutas cubanas en diciembre y dejaban al resto de las prostitutas sin trabajo. El tipo se paró y le dijo, eso te demuestra que hasta las tal cosas nuestras son mejores que las de ustedes. Eso fue en Venezuela en el año 62. Eso es para copiarte. Y eso fue verdad, no es una historia. No sé si tú conocías esa anécdota. Sí, yo eso fue verdad. No, pero la anécdota. Lo conocí en Venezuela. Yo lo conocí en Miami Beach, una gran persona. Una gran persona y una gloria de Cuba. Y un cubano ejemplar. Igual que el doctor Castellano, médico. También. Ahora yo le voy a decir, le voy a contar una anécdota breve. Mi tío, señores, Víctor de Yurre, fue el que recuperó el Instituto San Carlos aquí en Cayo Hueso. El Instituto San Carlos estaba abandonado por los años 70 y él hizo lo que se llama el lobby de conseguir a través de los políticos $2 millones para su reconstrucción. De manera que se reconstruyó un sitio histórico para los cubanos aquí, lo que es en la Florida, en Estados Unidos. Que me enteré hoy, perdona, que está muy descuidado, porque la ciudad, Cayo Hueso, no está facilitándole recursos al San Carlos. Sin embargo, los otros días estuvo Eusebio Leal, y en esa penetración cultural que el castrismo ha logrado aquí, que Albertini tiene ejemplo de eso y el poeta Cuadra también, esa penetración cultural tan terrible que estamos viendo, le facilitaron dinero a gente proveniente de Cuba y le negaron dinero a la gente de San Carlos. Por eso está en pésimas condiciones. Eso me lo contaron hoy, no tengo elementos. Sigue siendo presidente Luis Manuel Peñalver. Sí. El tío mío indicó. Peñalver y nuestro entregado Cruz San Carlos. Yo fui a hacer una gestión con ellos, me la negaron para el Congreso Nacional Cubano de Puerto Rico. No es que ellos no se quieren comprometer. No se quieren comprometer en nada. Y si son, bueno, para que no hablemos de eso. Y a mí me costó mucho dinero eso. Eso que dice usted. O sea, reconstruir esa cara. Perdón. Ahí tiene una muestra de lo que es llegar a la vejez. No, esa enfermedad se llama, ¿sabes cómo se llama? Cejuela. Cejuela. Cejuela juventud. Bueno, miren, estamos de verdad muy agradecidos con la Universidad Rafael Bellocho Chacín por este apoyo. Perdón. Y hay una cosa que quiero decirles, aparte de reconocer el mérito que tiene el refrán español castizo, que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso es lo que demuestra este libro de Pedro, ¿no? Entonces,
Pero quiero decirles una cosa que es muy importante que ustedes la sepan. Cada vez que los compañeros nuestros venezolanos tienen la tentación de rendirse o desmoralizarse o deprimirse, nosotros le ponemos como ejemplo que los cubanos en 60 años jamás se han deprimido. Eso para nosotros es un modelo, un gran ejemplo. Bueno, y entonces yo quiero terminar este trabajo haciéndole un reconocimiento a Pedro con un poema de Darío. ¿Se acuerda, poeta? Que dice: juventud de divino tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Gracias. Allá afuera hay un brindis que lo trajo Alfredo Elías y Paco Talavera. No se lo pierdan. Los libros, cómprenlos.